Y hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy me siento muy feliz de volverlos a ver y los invito a este nuevo video porque el día de hoy aprenderemos a usar un indicador muy popular en el mercado y asimismo ustedes también aprenderán a conectarlo. ¿Quieren saber qué indicador es? Pues quédate hasta el final de este video. Perfecto amigos, y como les comenté anteriormente, el día de hoy vamos a operar basándonos en el análisis técnico y también nos ayudará uno de los indicadores más populares y famosos en el mercado, llamado las bandas de Bollinger. En este video te mostraré cómo conectar y configurar este indicador, así como interpretar sus señales correctamente. También comprobaremos cómo funciona todo esto en las condiciones reales del mercado. En el comercio usaremos velas japonesas de 15 segundos y abriremos operaciones de 1 minuto dependiendo de la situación comercial. Para empezar, conectemos el indicador de banda de Bollinger en la esquina inferior izquierda. Haga clic en este botón de selección de indicadores y selecciona Bollinger Bands. En cuanto a la configuración para operar en velas de 15 segundos, necesitamos que el indicador responda más rápido al cambio de precio. Por lo tanto, el periodo de exposición 14 y desviación 2, también repintamos la línea media en amarillo para mayor comodidad. Estos ajustes nos ayudarán a reaccionar muchísimo más rápido al movimiento de precios sin perder la precisión. Entonces, el indicador consta de 3 líneas, eje. Esta es una media móvil que muestra la tendencia general. Las líneas superior e inferior, estos son los límites que definen las zonas de sobrecompra y sobreventa. Cuando el precio toca la línea de fondo es una señal de que el mercado está sobrevendido y en tal situación es posible una reversión hacia el crecimiento. Si el precio llega a la línea superior, el mercado está sobrecomprado y en esta situación es posible una reversión hacia abajo. Es importante recordar que las bandas de Bollinger funcionan mejor en un comercio más tranquilo, con una fuerte tendencia y el precio puede moverse constantemente a lo largo de las líneas y eso debe tenerse muy en cuenta. Ahora vamos a averiguar cómo encontrar el punto de entrada y encontrar puntos de entrada exitosos. Si el precio toca la banda inferior y la cruza, buscamos la confirmación de que el precio se despliega hacia arriba y abriremos una operación para aumentar. Si el precio cruza la banda superior, esperaremos una reversión hacia abajo y abriremos una operación a la baja. Los momentos en el que el precio cruza el promedio móvil puede ser una señal para un cambio de tendencia. Lo principal es siempre verificar que el mercado no esté en una tendencia fuerte, de lo contrario las señales del indicador pueden ser falsas. Ahora que la configuración está lista y los principios básicos del indicador son claros, probemos todo esto en la práctica y encontraremos algunos momentos exitosos para concluir estas operaciones. Amigos, y hago esta pequeña pausa para recordarles que si quieren ser parte del canal que están viendo justo acá, lo único que tienen que hacer es correr, irme a escribir a mi Telegram personal la palabra equipo y ya con eso los agregaré, así que corre y no te pierdas de esta oportunidad. Observemos cómo las velas verdes comienzan a cruzar la línea superior del indicador. Este movimiento rápido nos dice que ahora hay un aumento de precios de tendencia y en tal situación podemos abrir una operación para aumentar, ya que el precio se aleja completamente del nivel de soporte y en el próximo minuto tiene suficiente potencial para un mayor crecimiento. Observemos el comportamiento del mercado y veamos si podemos ganar dinero con esta operación. Y nuestra primera operación se cierra con un plus. Como anticipamos, el precio continuó su movimiento ascendente en la parte superior del indicador de la banda de Bollinger y el nivel de soporte nos sugirió la dirección del movimiento con gran precisión. Buen resultado. Sugiero continuar. Mientras tanto, el movimiento de tendencia continúa y el precio también se encuentra en la banda superior del indicador. Nuestras velas
las que muestra este momento son verdes y bastante seguras. Propongo intentar también abrir una operación para aumentar y tratar de ganar dinero en el mismo movimiento del mercado. En una situación similar, cuando el precio se mueve en el canal superior y no cruza la línea superior con demasiada frecuencia en la configuración del indicador similar, podemos esperar con gran confianza que el precio continúe por un tiempo más. Por lo tanto, una operación de 1 minuto debería ser más que suficiente para este movimiento ascendente. Y nuestra segunda operación también se cierra con un plus. Como esperábamos, a pesar de la corrección local, el movimiento ascendente dentro de nuestro acuerdo continuó. En este movimiento estamos viendo su parada completa y un giro en la corrección. Sin embargo, 1 minuto de la operación fue más que suficiente para fijar el aumento de los precios y ganar dinero. Vamos a esperar el próximo punto de entrada. Los interrumpo por acá en una segunda pausa para recordarles que justo abajo están todos los enlaces que uso en el momento de operar. No te quedes sin ellos, ya que hay uno muy importante con el 50% de descuento en tu primer depósito. Aprovecha esta oportunidad. Mientras tanto, observamos cómo la vela roja cruza la línea inferior del indicador, lo que puede indicarnos que el movimiento ascendente se reanudará en el periodo de tiempo más cercano. Abriremos una operación para un aumento de 1 minuto porque es en esta situación donde la reversión del movimiento del precio es más que natural y podemos esperar que en un tramo de 1 minuto lograremos ganar en el movimiento ascendente. En este momento el precio se mueve en el canal superior del indicador, lo que nos dice que nuestro pronóstico sobre el movimiento ascendente es generalmente confiable y se hace realidad. Nuestra tercera operación se cierra con un excelente plus. El precio continuó su movimiento ascendente y se movió principalmente en el canal superior del indicador, lo que nos dice que nuestro pronóstico resultó ser correcto y logramos aumentar nuestro depósito nuevamente. Propongo continuar nuestra sesión tan pronto como encuentre la siguiente operación. Vemos como la vela roja cruza la línea móvil media del indicador y se acerca más del límite inferior del indicador de bandas de Bollinger. Este movimiento de impulso casi siempre se acompaña de un rebote y propongo abrir una operación para aumentar y observar cómo se comporta en el mercado. Mi predicción es que el precio volverá a entrar en un movimiento ascendente. Además, debemos de tener en cuenta la naturaleza general de la tendencia en el mercado. Vemos que el precio se movió predominantemente hacia arriba y a pesar de las pequeñas operaciones, todavía vuelve a un movimiento ascendente. Una vez más, una operación exitosa, amigos. Como esperábamos, después de una serie de velas rojas impulsivas, el rebote siguió y el mercado salió rápidamente del estado de sobreventa, lo que nos permitió ganar con este movimiento del mercado en el marco de una operación de un par de minutos. Excelente resultado. Esperemos a que encontrar otra situación. Perfecto, amigos, y lo que están viendo acá básicamente es como dentro del mercado nos encontramos situaciones bastante repetitivas, pero con esto les estoy mostrando que ustedes mismos también pueden encontrar situaciones muy parecidas y continuar, por supuesto, ganando en el mercado. En este momento estamos viendo cómo el precio de la vela verde rompe la línea superior del indicador. Dada la naturaleza tranquila del mercado, esto nos puede decir que pronto seguirá un movimiento de corrección y abrimos una operación para bajar de 2 minutos. Como podemos observar, el precio ya se mueve naturalmente en un movimiento de la baja. Y bueno, amigos, nuestra próxima operación se cierra en un plus. Como lo esperábamos, después de que el precio cruzó la línea superior del indicador con la vela verde, el precio comenzó a disminuir sistemáticamente. Un lapso de 2 minutos fue más que suficiente para que pudiéramos ganar dinero con el movimiento. Además, al final de la operación, el movimiento a la baja se fortaleció y en este momento el precio está aproximadamente en el nivel de soporte, lo que nos dice que nuestra predicción resultó ser bastante precisa. Y como puedes ver, el indicador de banda Bollinger combinado con el análisis técnico funciona de maravilla. Y continuemos nuestra sesión de comercio a encontrar
ganar nuevos puntos. Como vemos, el movimiento ascendente seguro continúa y el precio comienza a cruzar la línea superior del indicador nuevamente, lo que nos puede decir que en un futuro próximo podemos esperar una operación a una corrección. Propongo abrir una operación para bajar por 2 minutos. Lo más probable es que este movimiento se acompañe de una corrección y hasta ahora a lo largo de esta tendencia todavía no hemos visto un movimiento a la baja que pueda compensarlo. Propongo abrir en el comportamiento del precio y esperar el resultado. Y bueno amigos, es nuestra octava operación donde se cierra con un plus. Como lo suponíamos, después del crecimiento de la tendencia, el precio se movió naturalmente en un rebote. Este comportamiento del mercado es bastante típico y característico, por lo que comprender esta tendencia siempre te permitirá ganar dinero en el mercado si aplicas estos conocimientos a tiempo. Pasemos a la siguiente situación comercial. Observamos cómo el precio de las velas verdes comienzan a cruzar la línea superior del indicador, lo que nuevamente nos dice que en un futuro próximo podemos esperar una fractura en el movimiento del precio. Es en esta situación donde propongo abrir 2 operaciones para una disminución de 1 minuto, dado a que la naturaleza ondulatoria del movimiento del precio y la transición a una corrección es muy probable. Bueno amigos, y nuestras próximas operaciones se cerraron con un plus. Como lo esperábamos, el precio nos mostró una reversión y se fue a la corrección casi inmediatamente después de la apertura de la operación. Las velas rojas comenzaron a prevalecer en el gráfico ya que cruzaron la línea móvil promedio del indicador y es en ese resultado hermoso que nos da el día de hoy, donde les propongo continuar. También me alegraría saber que ustedes están suscribiendo al canal. Por acá hay algunas estadísticas de que algunos ven los videos pero no se suscriben. Así que corre y oprime ese botón que dice suscribirse. Una vez más podemos observar las velas verdes pulsadas que cruzan la línea superior del indicador. Dada la natural fuerza impulsiva del movimiento, podemos esperar una reversión a la corrección. Propongo abrir una operación para una disminución de 1 minuto. Sabemos que después del movimiento la reacción llega rápidamente. El precio entra en corrección y supongo que una operación de 1 minuto es más que suficiente para que podamos ganar dinero en este movimiento del mercado. Nuestra 10ª operación también se cierra con un plus. Como suponíamos, el precio entró en corrección inmediatamente y después de una serie de velas verdes pulsadas que a su vez rompieron la línea superior del indicador de bandas Bollinger, es un muy buen resultado y sugiero continuar. Como podemos observar, el mercado sale de la zona de negociación y el precio entra en una fuerte corrección. La vela roja perfora la línea inferior del indicador y es seguida por otra vela roja. Propongo abrir una operación para un aumento de 1 minuto, dado que, como ya sabemos, este movimiento del mercado se equilibrará con un rebote en un futuro próximo y el intervalo de tiempo por minuto para mostrarnos que nuestra operación es más óptima de lo que creemos. Vamos a ver cómo se comporta el precio. Muy bien amigos, y nuestra operación se cierra de nuevo con un plus. El mercado se comportó de maravilla y de acuerdo con nuestro pronóstico. Inmediatamente después de la apertura de la operación, el precio entró en un fuerte aumento, lo que nos permitió ganar y aumentar nuestro depósito a $10,000. Con esto sugiero terminar la sesión de operación y de negociación del día de hoy y obtener nuestras ganancias, por supuesto que saliendo del mercado. Amigos, hoy hemos descubierto cómo trabajar con el indicador de bandas Bollinger y usar señales para el comercio a corto plazo. El indicador nos ha demostrado ser una excelente herramienta para analizar la volatilidad y determinar los puntos claves de reversión. Sin embargo, no olvides que el indicador no funciona solo como tal, sino que tú debes de combinarlo con el análisis técnico del mercado. Si estás empezando, prueba con una cuenta demo, observa el comportamiento del precio y prueba esta estrategia para comprender muy bien cómo funciona en diferentes condiciones. Gracias por haber llegado hasta el final del video y empieza a practicar tú mismo. Perfecto amigos, y eso ha sido todo el día de hoy
Espero hayan logrado aprender cómo conectar ustedes mismos y operar este indicador. Por favor, vayan corriendo a los comentarios y déjenme saber si este tipo de videos les está gustando, si les interesa y qué más les gustaría aprender. Recuerden que los estaré leyendo a todos y comenten la palabra equipo si quieren pertenecer al mejor grupo en Telegram.